En un mes, el Gobierno de Navarra se encargará de la atención sanitaria de las personas reclusas en la cárcel de Pamplona y a finales de año la Comunidad Foral asumirá la competencia de tráfico. Una vieja demanda que tras años de retrasos, dice el Gobierno, ya no tiene marcha atrás. Se han cumplido 20 años desde que el Estado transfiriera la última competencia a nuestra comunidad. Chivite destaca y pone en valor la buena sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, el acuerdo en materia de tráfico viene de la época de la presidenta Uxue Barkos. Navarra activará una pasarela para que los miembros de la Guardia Civil de Tráfico que lo quieran puedan pasar al cuerpo de la Policía Foral y asegura que ningún agente de la Guardia Civil se verá obligado a irse de nuestra comunidad si no es por su voluntad. Pendientes quedan aún la competencia penitenciaria, que dice el Gobierno que no es su prioridad, la del ingreso mínimo vital o la de la investigación científica y técnica. Entre tanto, Navarra insiste en que tiene los mecanismos suficientes para poner en marcha las medidas necesarias una vez que finalice el estado de alarma. Simultáneamente, la vacunación avanza mientras las diferencias en torno a ella, incluso entre los propios socios de gobierno, siguen encima de la mesa. Hoy, para terminar, un dato: 1 de cada 4 personas en Navarra ha recibido 1 o 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estos son los asuntos que tenemos hoy sobre la mesa de nuestro dilema. Comenzamos. Importante paso esta semana el que daba el Gobierno de Navarra en cuanto a competencias, en cuanto a transferencia de competencias, con esa reunión de la presidenta Chivite y el ministro Iceta, que enseguida les vamos a mostrar. Sobre ello vamos a comenzar hablando y analizándolo con las personas que me acompañan esta noche en plató, que les voy a presentar. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Nuria Medina, Partido Socialista de Navarra, bienvenida, Nuria. Buenas noches, muchísimas gracias. Nos acompaña Javier Acama, de Gerbabay, buenas noches, Gabón. Gabón, mira es que... Y también esta semana con nosotros Marisa de Simón, de Izquierda Esquerra, bienvenida también, Marisa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero de todo lo que vamos a hacer es contextualizar un poco lo que pasaba en esa reunión que mantenía esta semana la presidenta Chivite con el ministro Iceta, y esto es lo que daba de sí. El Gobierno central y el foral darán el 24 de mayo el paso final para que las competencias en materia de sanidad penitenciaria pasen a ser gestionadas por Navarra. Acuerdo en este ámbito y próximo parece también el de tráfico. Con el compromiso también de seguir trabajando ese documento técnico que tenemos para transferencia de tráfico y poderlo cerrar el acuerdo de tráfico para el segundo semestre de este mismo año. Y es que el Ejecutivo Foral ya trabaja en el informe técnico que ha enviado el Ministerio, también en la pasarela que permitirá el acceso de miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a Policía Foral. Y es una cuestión que ahora tenemos que trabajarlo con detalle para culminarlo todo, como os ha dicho antes por la parte de la presidenta, en el segundo semestre del año, porque tan importante es tener la transferencia como también que esta transferencia se haga en buenas condiciones. La presidenta Chivite ha querido agradecer la disposición del Gobierno central y del ministro Iceta. Que entiende perfectamente esa España plural, esa España de las autonomías, y que entiende también, comparte y respeta nuestro régimen foral. Porque son los últimos compases de una reivindicación que Navarra lleva reclamando tiempo. Y hoy el portavoz del Gobierno, Javier Ramírez, decía que no es la prioridad del Gobierno ahora mismo pedir la totalidad de la competencia penitenciaria. Ahora mismo para el Gobierno de Navarra no es una de las prioridades, digamos, en el desarrollo del propio autogobierno de Navarra. Es verdad que el propio artículo 58 del mejoramiento del fuero recoge esa competencia como una competencia sustitutiva, en este caso, de asumir por parte de la comunidad foral, pero ahora mismo no está dentro de nuestras prioridades. Pues esto es lo que ha pasado esta semana, después de 20 años desde que se transfiriera la última competencia por parte del Estado de Navarra. Se ha dado un paso hacia adelante. Abrimos ya el debate. Señor Ansa, comienza usted. ¿Qué valoración hace de lo sucedido esta semana? Bueno, a nosotros lo que es que Navarra asuma transferencias de esas competencias que están recogidas por la LORABNA, obviamente nos parece positivo. En cuanto a lo que es la competencia de tráfico, como hemos manifestado desde hace muchísimos años, nosotros estábamos de acuerdo, reclamábamos esa competencia,
pero lo que nosotros siempre hemos defendido es que esa labor que se ejerce en las carreteras navarras se siga ejerciendo de manera coordinada por la Policía Foral y por la Guardia Civil, como se viene desarrollando hasta ahora. Es decir, nosotros lo que no compartimos es que la Guardia Civil vaya a ser expulsada de esas funciones en Navarra, porque eso es lo que va a suceder. Nosotros apostamos por que esa transferencia venga a Navarra, pero que la competencia sea compartida, esas labores sean compartidas como sucede hasta ahora, y que ningún agente de la Guardia Civil tenga que salir hasta ahora, porque hasta ahora está funcionando bien. Yo creo que por la calle nadie se va quejando de que la Guardia Civil esté en las carreteras. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es que sea en este caso el Partido Nacionalista Vasco quien esté dirigiendo esa programación de cómo tienen que llegar las competencias a Navarra, y en este caso la de tráfico hacerlo a su manera, que significa o que implica expulsar a la Guardia Civil, porque al final responde a esa obsesión del nacionalismo vasco por expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Y en cuanto a la competencia de la sanidad penitenciaria, también compartimos. Lo que sí que es verdad que nosotros vamos a exigirle al Gobierno de Navarra, porque no basta con tener solo la competencia, le vamos a exigir que haga bien sus servicios, porque hasta ahora es verdad que había un problema, por ejemplo, de falta de médicos en la cárcel. El Gobierno de Navarra no ha respondido, y aquí también quiero decir que desde hace varios años, con gobiernos que presidía UPN, ya se estaban haciendo, por ejemplo, la dispensación de medicamentos o productos sanitarios a los presos, o incluso la atención, por ejemplo, en salud mental y en odontología. Señora Medina, varias cuestiones las que ponía sobre la mesa el señor Ansa. Va a ser expulsada la Guardia Civil de Navarra. Decía, hoy explicaba el portavoz del Gobierno de Navarra que no va a ser así. Por otra parte, responda también a lo que apuntaba el señor Ansa, si es el PNV el que ha ido marcando un poco las directrices de estas negociaciones. Bueno, yo en primer lugar decir que es una buena noticia el traspaso de estas competencias, que como bien decías están recogidas en la LORAZNA. Por lo tanto, creo que el entendimiento entre dos gobiernos socialistas, el de España y el de Navarra, ha propiciado desde luego el que se materialicen esas competencias, ese traspaso de esas competencias, que como bien has dicho, 20 años sin materializar ni una sola competencia, ¿no? Unión del Pueblo Navarro, que siempre se le llena la boca por su parte de la defensa del autogobierno, es verdad que no había sido capaz en estos 20 años de materializar absolutamente ninguna de las competencias. Dicho esto, decir que, como ha dicho el vicepresidente, la Guardia Civil no va a ser expulsada de Navarra, el cuerpo de la Guardia Civil va a seguir estando en Navarra, y desde luego, bueno, nosotros siempre hemos defendido la transferencia de las competencias en materia de tráfico, y a la vez también hemos reconocido el gran trabajo que hace la Guardia Civil en nuestra comunidad, y eso va a seguir siendo así. ¿Cómo se va a materializar esa transferencia? Bueno, pues eso es lo que tienen que trabajar los gobiernos. Si la Guardia Civil de Tráfico va a poder seguir haciendo algunas va a poder estar en las carreteras, pues por ejemplo con control de drogas, más a nivel jurídico, o bueno, eso ya tendrán que ver cómo se traslada. Pero desde luego la Guardia Civil no va a ser expulsada de Navarra. Y bueno, yo solamente quiero recordar una cuestión. El propio presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, se comprometió en primera persona en que esta transferencia iba a realizarse bajo su mandato. En este caso se comprometió con la expresidenta Uxue Barkos. Por lo tanto, aquí los tiempos no los marca nadie, los marca la política, los marcan dos gobiernos, el de Navarra y el de España, y desde luego, sin duda, el buen entendimiento beneficia a que eso vaya por el buen camino. Insisto, antes no había sido posible. Y desde luego la sanidad penitenciaria, en el caso del Partido Socialista, es una transferencia también que llevamos reclamando con mociones la legislatura pasada, tanto en el Congreso como en el Parlamento, y sin duda va a beneficiar y va a hacer propicio mucha mayor calidad asistencial en la
sobre todo en la continuidad de cuidados. Es verdad, como dice el señor Ansa, que había habido convenios con el Gobierno de Navarra para la dispensación de medicamentos o incluso el tema de intercambio de jeringuillas con voluntarios, ¿no? Es verdad que eso se había dado, pero faltaba darle una continuidad, sobre todo en la continuidad o había también un acuerdo para que se pudieran ver las historias clínicas desde el centro penitenciario, pero creemos que la sanidad debe estar integrada en el sistema, en el Servicio Navarro de Salud, como la de cualquier persona que viva en nuestra comunidad. Señora Lacama, un acuerdo que se firmaba entre la expresidenta Barcos y el presidente Sánchez, que eso sí, ha tardado en llegar y ustedes lo han venido reclamando constantemente, ¿no? Sí, en Geroa tenemos muy clara, ¿no?, nuestra apuesta por el autogobierno en general, también en las competencias que estamos hablando ahora mismo, porque la experiencia nos dice que, bueno, que cuando gestionamos algo desde Navarra lo estamos haciendo mejor, lo gestionamos desde la cercanía, desde un conocimiento más real de las necesidades, y creemos que en la medida en que cuantas más competencias podamos asumir, pues ofreceremos esos servicios desde lo público mejor, ¿no? Es cierto que en el caso de sanidad penitenciaria la situación era bastante insostenible, con semanas donde no ha habido médicos en el centro. Eso es, bueno, pues desde luego intolerable. En Geroa siempre hemos apostado por asumir la competencia en su totalidad de prisiones, pero asumimos que es un paso interesante y desde luego lo aplaudimos. Bueno, creemos que o que sería conveniente asumir prisiones en su totalidad, porque creemos que hay muchos más pasos que se pueden dar para mejorar la situación de las personas presas, pasos en el sentido de la rehabilitación, en el sentido de la justicia restaurativa, que, bueno, pues a día de hoy o desde hace muchos años nos están dando. Si vamos a la competencia de tráfico y seguridad vial, pues en efecto es una competencia que firmaron, bueno, en su momento se comprometió el presidente Sánchez con la entonces presidenta Uxue Barcos, creo que fue en 2018, cuando fue así. Bueno, es ahora cuando se ha sustanciado, no podemos más que aplaudirlo. Hombre, evidentemente hemos venido reclamándolo y pues nos hubiera gustado que hubiera sido anteriormente. También, dentro del rigor que hay que exigir a este tipo de negociaciones a nivel técnico, a nivel político, a todos los niveles, sí que nos gustaría también que fuera lo antes posible. No vaya a ser que cierta inestabilidad que pueda haber en la política estatal acabe afectando y se vuelva a retrasar. Ojalá que no, y confiamos en que no sea, ¿no? Pero bueno, me parece importante también remarcarlo. Y yo un par de cositas quería añadir a lo que ha dicho el señor Ansa. Ha dicho, nosotros siempre hemos defendido que sea de manera compartida, ¿no? Y bueno, recuerdo cómo hace unos años el Parlamento de Navarra votó a favor de un plan director que hablaba explícitamente de repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional en favor del despliegue de la Policía Foral. Y me he permitido pues ir a la hemeroteca y recordar unas palabras de Miguel Sanz, que no es un cualquiera en UPN, es una persona que siempre ha sido muy importante y creo que lo sigue siendo, que dijo entonces: yo como navarro y hombre creyente en el autogobierno, prefiero que el servicio relacionado con la seguridad me lo dé la Policía Foral antes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo suscribo totalmente estas palabras. Y otro apunte: los guardias civiles que actualmente se dedican a este servicio en Navarra tienen tres posibilidades. Tienen una, que es a través de una pasarela que se habilitó en la Ley Foral de Policías, de pasar a ser policías forales. Geroa no apoyó esa posibilidad, pero sabíamos que iba a salir, asumimos que salía y está ahí en la ley. Tienen otra posibilidad, que es seguir en la Guardia Civil en Navarra, aunque no en el Cuerpo de Tráfico, y tienen otra posibilidad, que es seguir en la Guardia Civil en el Cuerpo de Tráfico, pero en otra comunidad. Es decir, aquí no se está expulsando a nadie. Son palabras un poco, bueno, entiendo, igual que las acusaciones, ¿no?, al PNV de dirigir toda la operación, no tiene ningún sentido, es ruido. Yo creo que es un pataleo fruto de la impotencia de la derecha. Señora de Simón, ¿cuál es su valoración con estos pasos dados adelante en cuanto a transferencia de competencias? Pues por fin, en Navarra a final de año va a asumir dos competencias que, bueno, desde Izquierda Esquerra y desde otros grupos se llevan reivindicando desde hace muchísimos años, ¿no? Ya lo habéis dicho, ¿no? La atención sanitaria a los reclusos y a las reclusas del Servicio Navarro de Salud. O sea, asumirá y las competencias de tráfico, incluida el cobro de las multas, que es una cantidad no poco despreciable, ¿no? Aparte de que seguramente que le daremos un enfoque menos punitivo, ¿no?, que el que tiene hasta ahora. Pero en todo caso esto se produce 20 años después de la asunción de la última competencia y 4
años de la legislatura pasada, con voy y vengo, o estamos ya, llegan y no llegan, bueno, pues con todos los cambios que hubo en el gobierno, pues al final no pudieron llevarse a efecto estas dos competencias. A mí me parece un paso adelante importante, pero no solamente porque el hecho de que Navarra gane en autogobierno, a mí me parecen dos competencias importantes, porque yo estoy convencida que eso va a mejorar muchísimo la atención a la ciudadanía, a la salud de los reclusos y de las reclusas, y va a mejorar también lo que es la ordenación y el control del tráfico en Navarra. Eso no quiere decir en ninguna de las maneras que haya que expulsar a la Guardia Civil. Ahora mismo las competencias las tiene el Estado y convive la Policía Foral con la Guardia Civil. Es más, yo creo que sería un enorme error prescindir de la Guardia Civil, en la medida en que tiene unos efectivos con una larga experiencia y una formación acumulada, que desde luego yo creo que no nos podemos permitir en estos momentos, prescindir de esa calidad humana esa calidad profesional de guardias civiles. Por lo tanto, aquí en Navarra, bajo nuestro punto de vista, no sobra a nadie. Lo que se trata es de mejorar el servicio, de acercar los servicios a la ciudadanía, y ese es el objetivo, no es otro. Además, luego habrá un periodo de transición, ¿no? Porque está claro que se tiene que ir adaptando a la situación, que hacen falta más policías forales, que se tienen que formar nuevas policías forales. ¿Es suficiente con estos pasos que se ha dado o hay que ir más allá de lo que ya hay sobre la mesa? Respecto a estas dos competencias, dices, hombre, evidentemente que hay que ir más allá. Ahora, queda concretar cómo se van a hacer efectivas esas competencias, cuándo y cómo, y yo creo que en el ámbito sanitario no va a haber ninguna dificultad. Seguramente el Servicio Navarro de Salud y Seguridad necesitará algún efectivo, algún profesional o alguna profesional más, y lo de tráfico va a ser más complicado, pero claro que hay que dar pasos. O sea, esto hay que concretarlo, y yo desde luego también les voy a decir a todos, y a todas, yo mientras no lo vea no me lo creo, porque quiero decir que llevo tantos años viendo, llegaba, yo creo que esta vez va a ser que sí, ¿no? Pero en todo caso, ver para creer, ¿no? Bueno, yo me reitero en varias de las ideas que he explicado, porque veremos cómo esa competencia solo la ejercerá la Policía Foral, y reitero que la Guardia Civil va a ser expulsada de las carreteras navarras. Nosotros lo que creemos es que esa asunción de las transferencias debe tratarse entre el gobierno autonómico correspondiente y la administración del Estado en la Junta de Transferencias. Lo que no puede ser, como he dicho, es que haya sido el PNV quien se ha encargado de esta negociación en Madrid. Es que eso no es verdad. De hecho, ha sacado pecho. No sé si ha visto usted a la presidenta en ¿Puedo Madrid, continuar? De hecho, ha sacado pecho en redes sociales. Se puede ver cómo alguna diputada del PNV saca pecho de que ha conseguido traer esta transferencia a Navarra. A nosotros es lo que nos parece intolerable, que los 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco estén condicionando lo que tiene que suceder en Navarra, la política de Navarra en este caso, de la transferencia de competencias, a cambio de la estabilidad del señor Sánchez y de aprobar los presupuestos. Porque ayer la señora Chivite únicamente fue a Madrid a hacerse la foto, porque al final es una presidenta marioneta en manos del nacionalismo vasco, que es quien está haciendo todo. Y lo vimos clarísimamente porque, como digo, están sacando pecho el Partido Nacionalista Vasco de esta transferencia, que a mí me parece, pues como digo, que nosotros siempre hemos defendido que esa competencia de tráfico venga, pero lo que no puede ser que un partido que cuando en las elecciones generales en Navarra, aquí los navarros en las urnas no le han dado la confianza para tener ningún diputado al Partido Nacionalista Vasco por parte de Navarra, con sus 6 diputados que tiene en el País Vasco, está condicionando y está mandando la política en Navarra, porque esta presidenta sabemos que su sillón depende del nacionalismo vasco, con lo cual ayer, como digo, la señora Chivite únicamente fue a hacerse la foto y que le dijesen en qué fecha van a venir esas competencias a Navarra. Sí, señora Aracama, señora Medina. Sí, bueno, por mi parte reiterarme en que es una lástima que se quiera desviar el foco, en vez de celebrar una buena noticia, se quiera desviar el foco por parte de la derecha, y bueno, y es una muestra de su impotencia ante, bueno, hablabais de fotos, ¿no? Ante no estar en ninguna foto detrás de buenas noticias, ¿no? No sois protagonistas de estas fotos y bueno, lo rabiáis de alguna manera de esta forma, ¿no? En cualquier caso, bueno, bienvenidos los 6 diputados del PNV que en su momento puedan apoyar, puedan votar a favor de, y bienvenidos y bienvenidas las senadoras que acompañan
no sé, a nuestro compañero Koldo Martínez en el Senado dentro del grupo Izquierda Confederal, pero también los y las socialistas en su grupo, etcétera, etcétera. Todo el mundo que pueda apoyar estas medidas, bienvenidos. Hombre, también tengo claro, como socio de coalición del PNV dentro de Gero Abay, que si realmente hubiera estado en manos del PNV hubiera venido bastante antes, hasta unos añicos antes, eso te lo puedo garantizar, Ángel. En cualquier caso, más allá de este ruido, las noticias son positivas y las celebramos, lo cual no quiere decir que nos podamos permitir el lujo de quedarnos quietos. Es decir, quedan otra serie de competencias, quedan otra serie de negociaciones muy importantes que realizar, desde luego para cerrar estas, a nivel técnico, a nivel político, como he dicho, pero bueno, luego este año tenemos la negociación del convenio económico, que supone en torno a 600 millones de euros de gasto para Navarra, y bueno, que hay que negociar, hay unos foros para ello, y bueno, creemos que ahí desde luego tenemos que ir a una, todos los partidos de Navarra, junto con el Gobierno, a negociar las mejores condiciones posibles para Navarra. Hoy, por ejemplo, en el Parlamento hemos presentado alguna moción hablando del riesgo que supone la deuda estatal, que está disparada y de la que Navarra tiene que pagar el 1,6% de los intereses para la estabilidad financiera de Navarra. Nos parece en este momento un exceso y eso habría que renegociarlo, pero eso lo vamos a hacer, bueno, primero vamos a trabajarlo dentro del ámbito navarro para ir a Madrid a una. Y aparte de esto, bueno, pues como decía, no nos podemos quedar quietos aplaudiendo, sino que hay otra serie de competencias que vienen, como decía antes el señor Ansa, vienen en el amejoramiento, que creemos que sería conveniente para Navarra que pudiéramos avanzar en su asunción. Estoy pensando en I+D+I, estoy pensando en becas, en ferrocarriles, ahí está el ingreso mínimo vital, que bueno, es cierto que Navarra tiene su renta garantizada, pero hay que concretar también a ver qué pasa con el mínimo vital que aprobó el Gobierno español. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir empujando a una, y cuantos más mejor, y si algún día quiere venir Navarra Suma, que tiene un peso importante en esta comunidad, pues yo creo que sería muy bienvenida. Sí, bueno, yo entiendo, ¿no?, que a Navarra Suma no le guste la foto de dos socialistas haciendo y firmando transferencias positivas para nuestra comunidad. Desde luego, yo entiendo, ¿no?, que no le guste esa foto, máxime cuando ellos no lo han conseguido en 20 años con gobiernos afines. También el entendimiento, pues no sé si es que UPN en ese momento bueno, pues no hacía la fuerza necesaria o no se entendían tan bien, ¿no?, con los gobiernos del PP en Madrid, o se entendían solo para determinadas cuestiones, para llevar algo de dinero a algunos pueblos que ni siquiera luego eso repercutía en la ciudadanía, ¿no? Ellos sabrán, pero desde luego entiendo perfectísimamente que no le guste la foto, desde luego, no que no le guste la foto, sino que además no le guste, porque además así lo están demostrando, durante toda la legislatura no hayan asumido de una vez que la presidenta en este momento del Gobierno de Navarra es una socialista, es María Chivite, que lidera y que además lidera desde un posicionamiento de entendimiento y no confrontación, ¿no? Yo entiendo, y desde luego ese adjetivo, ¿no?, de marioneta del PNV, me gustaría saber si usted también lo utilizaría si en vez de ser una presidenta fuera un presidente. Me ha sonado un tanto machista, déjeme decírselo porque se lo tenía que decir. Desde luego es una presidenta que lidera y una presidenta que lo hace desde el entendimiento y no desde la confrontación. Dicho esto, he de decir que bueno, desde el Partido Socialista creemos en el autogobierno y desde luego no renunciamos a solicitar las transferencias que vienen recogidas en la LORAFNA, que como has dicho al principio son 8, creo que son 8 competencias las que quedan por transferir. En cualquier caso creemos que bueno, que hay que también mirar el momento, ver cómo se hace, y desde luego creemos que en este momento estos dos compromisos son importantes. Yo quiero recordar que es el primer gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el que ha aportado al Gobierno de Navarra un documento técnico para trabajar todo lo que tiene que ver con las transferencias de tráfico. Y desde luego decirle también a Navarra Suma que bueno, nosotros como Partido Democrático sí que creemos que cualquier partido que está representado en una institución desde su representación política puede ejercer su influencia en aquello que considere necesario. Y bueno, el PNV no está representado o no tiene un diputado por Navarra, pero sí que es verdad que tiene representantes en esta comunidad. Por lo tanto,
puede ejercer dentro de su representación democrática aquello que considere oportuno. Ahora bien, insisto, es que fue el presidente Pedro Sánchez antes de la firma de los presupuestos, o sea, en la legislatura pasada, el que en primera persona se comprometió en que la transferencia de tráfico se iba a hacer efectiva cuando él fuera presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, creo que el compromiso inequívoco ha sido del Partido Socialista en la persona de Pedro Sánchez. Enseguida vamos a tener que ir a la publicidad. Pedía la palabra la señora Simón brevemente y si quiere responder la señora también y nos vamos a publicidad. Sí, muy brevemente, pero bueno, yo ni el autobombo de la señora Manera en relación al Partido Socialista ni esa crítica desmedida de Navarra Suma. Mire, Navarra Suma, en cuanto hay algún logro de este tipo o hay alguna cuestión que no le cuadra, o el gobierno es filocomunista, o quien gobierna es Bildu, o quien gobierna es el PNV, ¿no? Lo que gobierna, en este caso del Estado, es la pluralidad, y en Navarra tenemos un gobierno desde el que Izquierda a Esquerra no participamos, pero quien toma las decisiones es la pluralidad del Parlamento, y eso es con lo que ustedes, Navarra Suma, no pueden. Y bueno, y lo del Partido Socialista, en fin, ustedes pueden hacer determinadas cosas porque tienen unos apoyos o no de unos grupos u otros en cualquier momento. Luego aquí el mérito será de todos y todas cuando apoyamos o no alguna cuestión y el fracaso también será de todos y todas cuando apoyamos alguna cuestión. Cuando no la apoyamos, no. Señora Ansá. Sí, yo brevemente por comenzar por lo más grave. A mí que decir marioneta sea machista, pues bueno, desde tiene luego... un tufillo machista. Pues no sé si es que marioneta también puede decirse marioneto, o que yo sepa solo existe marioneta. Es una presidenta que preside pero no lidera y que está manejada por detrás por el nacionalismo vasco. Llámelo marioneta o como quiera. Desde luego que eso no es machista. Que confronta no quiere decir que no sea una presidenta que lidera, que es la diferencia entre... Es un gobierno en minoría, con 23 parlamentarios de 50 en minoría, que como le repite muchas veces Bildu en el Parlamento, depende de lo que decida Bildu, porque ya le he dicho clarísimamente que es Bildu quien tiene las llaves. Por lo tanto, es una presidenta que para ocupar esos sillones rojos ha renunciado a todos sus principios, todo lo que defendía el Partido Socialista de Navarra la pasada legislatura. La reducción de las cuotas de 0 a 3 años, renunció a todos ellos, y el Partido Socialista de Navarra, renunció a todo ello para convertirse... A ampliar el dinero en la dependencia. Es que, claro, decir frases grandilocuentes sin ningún tipo de rigor, renunció a todo aquello que defendió la pasada legislatura, empezando el engaño que les ha hecho a los padres y madres con la deducción del IRPF. Mentira, no es lo que prometió. No es lo que prometió el Partido Socialista. 35 millones de devolución lo que prometió el Partido Socialista, lo mismo que ha hecho con el decreto del euskera, lo mismo que ha hecho con la reforma del mapa local, etcétera, etcétera. Como digo, el Partido Socialista de Navarra se ha convertido en el partido sumiso al nacionalismo y esto es una realidad. Las competencias, yo he dejado claro al principio, todo lo que sean competencias que están recogidas en la LORABNA nos parece positivo. Con la de tráfico, lo que estamos en contra son de las dos cosas, que ya no se va a coordinar entre la Policía Foral y la Guardia Civil. La Guardia Civil va a ser expulsada de las carreteras de Navarra y que tampoco estamos de acuerdo que sea un partido como el Partido Nacionalista Vasco, que Navarra no le ha dado representación en el Congreso de los Diputados, quien esté marcando ese calendario de competencias, porque, como digo, la asunción de las competencias se tiene que negociar entre el Gobierno autonómico y la Administración del Estado, no con un partido que condiciona al gobierno, que es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, quedan claras las posturas, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a la publicidad y continuamos. La situación epidemiológica de Navarra sigue siendo complicada, hemos vuelto a rozar los 200 positivos. Lo decía hoy la consejera de Salud, los hospitales están tensionados y la situación es frágil, por lo que nos piden que sigamos teniendo muchísima precaución. La vacunación sigue adelante, hay ya 1 de cada 4 personas en Navarra que han sido vacunadas, aunque en torno a la vacunación sigue habiendo diferencias entre los partidos, también incluso entre los propios socios de gobierno. Lo veíamos esta semana. Las diferencias sobre el plan de vacunación siguen sobre la mesa. Porque el Gobierno todavía no ha explicado por qué somos más lentos que otras comunidades. Y me quedo con esa planificación que está siendo efectiva,
que ha sido eficiente. Nosotros proponíamos la modificación del plan de vacunación en un área muy concreta, que es en su calendario. Otro de los frentes que tiene abierto el Gobierno es el de Audenasa. La moción aprobada en el Parlamento y el informe solicitado al Consejo de Navarra por Navarra Suma se suma ahora al que se ha pedido a la Cámara de Comptos. Es una toma de decisión que no está sujeta a un procedimiento reglado y creemos que la Cámara de Comptos se pronuncie. Y los grupos le siguen reclamando más información al Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos. Diferencias normales, dicen Guerrero Abay y el Partido Socialista. No comparte lo mismo Navarra Suma. La pandemia lo que ha hecho ha sido fortalecer y cohesionar más a este Gobierno. Es evidente que puede haber diferencias, faltaría más. Hay diferencias también mucho mayores con otros grupos que están en la oposición. Nos parece un debate saludable, democrático y participado, no más. Sus propios socios, contra el gobierno del que forman parte, tanto Guerrero Abay como EH Bildu o el propio Podemos, se quieren apartar del Partido Socialista y se quieren apartar de la gestión de la vacunación que está haciendo este gobierno, porque saben que si no les va a salpicar. Por cierto, que Navarra Suma se ha quedado solo en su defensa de que los tiempos de intervención de los grupos en el Parlamento vayan en función de su representatividad. Bueno, varios asuntos sobre la mesa, como acabamos de ver. ¿Diferencias normales o diferencias que tendrían que preocupar al Gobierno de Navarra? Señor Ansá. Bueno, realmente ellos sabrán cómo está la situación interna. Desde luego que llevar al Parlamento una moción para pedir que se modifique ese plan de vacunación y que se haya o que se escenificase que el Partido Socialista de Navarra se quedaba solo votando en contra de esa moción, pues es algo que llama la atención, ¿no? Lo estamos viendo también en otros temas. Hemos hablado antes del convenio económico, pues esas dos mociones que se planteó en cuanto a la deuda del Estado, también una que se presentó sobre el tema de las aportaciones para los planes de pensiones. El Partido Socialista no aprobó ninguna de ellas. Eso, de cara a esa negociación que hemos hablado antes del convenio económico, pues a nosotros nos hace dudar mucho si realmente va a ser capaz ese Gobierno de Navarra de defender los intereses de Navarra. Pero, como digo, volviendo a este plan de vacunación, pues llama mucho la atención, ¿no? Porque si realmente esas diferencias se pudiesen solucionar dentro del Gobierno sin que saliesen al exterior, pues quizás, bueno, tendrán que ser los propios socios los que digan, pero desde luego que no da una imagen de mucha unidad y de mucha coherencia. Ese plan de vacunación, bueno, ya dijimos nosotros, lo que le estamos diciendo al Gobierno es que hay que vacunar mucho más rápido, que hay que poner todos los medios que tenga a su alcance, porque los datos que tiene Navarra, obviamente, en cuanto a esa vacunación, no son buenos. Estamos viendo que como hay una improvisación en muchos aspectos de ese plan de vacunación y un seguidismo absoluto a lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez en Madrid. Hemos visto muchos bandazos, por ejemplo, a la hora de modificar las edades para si les inyectaban la AstraZeneca o no, y eso es una decisión política que se adoptó entre la ministra y los consejeros en el Consejo Interterritorial, una decisión política. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho ese plan de vacunación, con el que obviamente el otro día apoyamos la moción, porque creemos que hay que vacunar muchísimo más rápido, porque parece que al final, pues obviamente la vacuna va a ser quien va a tener la solución de esta pandemia que ya llevamos más de un año y desde luego que la gente está muy cansada y es una situación muy grave. Señora Medina, ¿le sorprende o le preocupa al Gobierno o al Partido Socialista que se aprueben mociones de este tipo como la que se aprobaba la semana pasada? Bueno, yo creo que hay que entenderlo también dentro de la propia estructura democrática y dentro de la propia institución que es el Parlamento, ¿no? Nosotros entendemos que el Gobierno lo formamos tres partidos diferentes, obviamente, que tenemos diferentes criterios en múltiples cosas, pero y que es legítimo bueno, pues debatir sobre muchos de los aspectos que nos diferencian, obviamente, si no seríamos un mismo partido, si no nos diferenciásemos, ¿no? Y ahí, bueno, lo importante para nosotros es poder llegar a acuerdos y desde luego que el Gobierno sea uno, que la voz del Gobierno sea una, y yo creo que ahí es lo importante. Y en este sentido, a mí me parece que es importante señalar un mensaje claro, un mensaje tranquilizador, y es que el calendario de vacunación se está cumpliendo. Yo quiero resaltar los datos que has dicho tú. 1 de cada 4 navarros tiene al menos una dosis puestas. Se han puesto 200.000 dosis en nuestra comunidad. También, claro, mensaje claro, las vacunas funcionan. Lo estamos viendo en las residencias. Hemos visto cómo en las residencias hemos bajado de un nivel alto de contagios
a 0 contagios y, por tanto, 0 fallecimientos por COVID. Por lo tanto, creo que son mensajes claros, mensajes esperanzadores, que son los que espera la sociedad de nosotros. También, no solamente la sociedad, sino yo quiero traer de manifiesto aquí como 82 sociedades científicas en esta última semana han mandado un manifiesto a los representantes políticos pidiendo que sacásemos el proceso de vacunación del debate político. Y es que la demagogia y la incertidumbre, generar venir con discursos fáciles sin dar ningún tipo de datos, generan en la gente miedo e incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, creo que en este momento que además estamos viendo cómo Navarra está respondiendo mayoritariamente a este proceso de vacunación, hoy decía la consejera que menos de un 4%, solo menos de un 4% están rechazando las vacunas y que además también lo está haciendo con ilusión y esperanza. O sea, que la gente va a vacunarse con muchísima ilusión, prácticamente nadie va con miedo. Y esa es también nuestra responsabilidad, dar este tipo de mensajes, que las vacunas funcionan, que las vacunas son seguras y que desde luego el Gobierno de Navarra tiene un documento vivo que está adaptando a los diferentes protocolos que van surgiendo con las vacunas, a las diferentes fichas técnicas que se van modificando a nivel científico y a la llegada, obviamente, de vacunas. Y desde luego también, algo que no se ha dicho pero que quiero resaltar, que el proceso de vacunación y el documento que lo recoge es un documento ético, porque prioriza, como se ha visto, a las personas más vulnerables, a las personas mayores, personas que estaban en centros residenciales que se ha visto, como insisto, que cómo se les ha protegido, personas que están en algún proceso oncológico, personas trasplantadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que también es un documento ético. Se hace también bajo el objetivo de proteger a las personas más vulnerables. Señora Lacama, su partido ha pedido modificar ese plan de vacunación. ¿Se lo ha pedido al Gobierno? Sí, la verdad es que lo primero que quería decir el calendario de vacunación, perdón, no el plan de vacunación. Lo primero que quería decir es que, desde luego, Geroa Bai, como parte de este Gobierno, apoya totalmente la estrategia de vacunación que se consensúa dentro del Gobierno y que está funcionando correctamente. Navarra está poniendo más del 90% de las vacunas que le llegan. Desde luego quiero aprovechar para agradecer tanto a los responsables dentro de Osasun Bidea, del Departamento de Salud, como hasta la última persona que se ha encargado de establecer el protocolo y de garantizar que se lleve a cabo. Los mensajes que nos están llegando desde las distintas localidades van en un sentido muy positivo y desde luego lo primero agradecer a todas las personas que están implicadas en eso. Creemos que está funcionando correctamente y en esa moción que se está haciendo tan famosa, desde luego lo que queríamos y lo que instábamos al Gobierno de Navarra era a amoldar el calendario de vacunación a una noticia que salió esa misma semana que nos hablaba de más de 1 millón de vacunas nuevas no previstas inicialmente que iba a recibir Navarra. Evidentemente, si una comunidad como Navarra de poco más de 650.000 habitantes recibe en unos pocos meses 1 millón más de vacunas de las que inicialmente estaba previsto, lo que le decíamos al Gobierno era reorganiza un poco reorganiza el calendario, el plan de vacunación, como le queramos llamar. Pero bueno, yo le voy a decir al señor Ansa que evidentemente no es la única medida que Geroa Bai ha presentado en el Parlamento y que no necesariamente hemos votado lo mismo, hemos opinado lo mismo que el Partido Socialista. Sin salirnos de este ámbito, la señora Ansa, portavoz de Salud de Geroa Bai, preguntó hace unas semanas, a finales de febrero, a la consejera de Salud a ver por qué no se incluían a los crónicos, a las personas personas con síndrome de Down, personas con inmunodeficiencias que están recibiendo tratamiento contra el cáncer, por qué no se incluían, a pesar de estar por debajo de las edades, de 80, de 70 años, en la vacunación urgente. Y es algo que en su momento, pues yo estoy muy contento de poder decir que lo pusimos en el tapete político a través de esa pregunta y posteriormente se ha incluido. Bueno, pues hay distintas maneras de poner en el tapete político, a veces se hace en el interior de Gobierno, a veces se hace en el Parlamento y todas son legítimas. Y lo hemos hecho en otras ocasiones con otros temas. Me ha tocado de cerca preguntar al Gobierno a ver por qué no instauraba una oficina de proyectos europeos, no ahora para el plan Next Generation, sino de cara a futuro. Y lo ha hecho al Gobierno. Instauró dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas una oficina de proyectos europeos de carácter permanente y luego ha instaurado otra dentro de Hacienda
solo para proyectos Next Generation. Y hay otra serie de temas en las que hemos introducido temas a través de Parlamento, como en otras ocasiones lo hacemos a través de Gobierno, igual que el resto de partidos. Y es totalmente legítimo. Hay que distinguir el Ejecutivo, que es el Gobierno, del Legislativo y de Control, que es el Parlamento. Y sí que creo que hace falta un cambio de paradigma por parte de la derecha, porque nos están hablando, salía también en el anterior debate. Bueno, pues es triste, en mi opinión, que cuando hablamos de pactar entre diferentes, siempre esto se esté entendiendo en términos de ganar-perder, en términos de batalla, en términos de dominación-sumisión, cuando yo, en mi opinión, tenemos que verlo mucho más en términos, bueno, pues de pacto entre diferentes, de reconocimiento de la diversidad y de ganar-ganar. Señora de Simón, ¿cómo valora el plan de vacunación del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud, y considera usted que la pandemia está fortaleciendo o fracturando al Ejecutivo? Respecto a la valoración de la gestión de la vacunación por parte del Departamento de Salud, para que quede bien claro, Izquierda Esquerra, hemos apoyado, ya saben que no formamos parte del Gobierno, pero por lo menos Izquierda Unida, pero hemos apoyado y acompañado al Departamento de Salud en todas las decisiones que ha tomado, algunas desde el punto de vista, las que tienen que ser desde el punto de vista técnico, otras desde el punto de vista económico, las hemos apoyado todas. Y ese plan de vacunación es un plan de vacunación abierto. Por eso yo quiero aclarar también que en esa moción nos abstuvimos. Pero no porque consideremos que el Departamento de Salud, en este caso el Gobierno, esté gestionando mal y diseñando mal el plan de vacunación, no, sino nos abstuvimos porque es un plan de vacunación que está abierto, hay un montón de incertidumbres que se van además solucionando, aclarando sobre la marcha, y de hecho eso es lo que defendimos desde Izquierda Esquerra ese día. Miren, Navarra va a tener en las próximas 2 semanas alrededor de 57.000 dosis de vacunas. Eso no se esperaba en 2 semanas. Esto va a duplicar, incluso a triplicar lo que se venía recibiendo en las últimas semanas. Nosotros esperamos que esta tendencia siga y sigamos recibiendo más vacunas. Cuantas más vacunas se reciban, claro, más dosis se pondrán. Tampoco es cierto que estemos a la cola en lo que es el número de vacunación, el número de dosis que se han puesto por número de habitantes. Estamos entre el 4º o en 5º lugar. Por lo tanto, ahora el 5º, pero sí, pero que la cosa va un poco. Por lo tanto, es que hay determinadas afirmaciones, pues que en fin, que yo creo que no aportan nada positivo ni al debate ni a la imagen que se está dando a la sociedad. Sí que hay una cuestión, y con esto termino, es que continúa el escándalo farmacéutico en Europa, continúan estas farmacéuticas peleándose. Janssen decide detener el envío de nuevas dosis, nuevos retrasos una vez en AstraZeneca, y aquí quien está cumpliendo es Pfizer, y por eso precisamente la Unión Europea no sé si hoy, ayer o antes de ayer, ha decidido pues adelantar la compra de 50 millones de dosis de Pfizer, adelantarlas a este segundo trimestre. Por lo tanto, esto va a mejorar, vamos a tener más dosis, no me cabe ninguna duda. Por lo tanto, ese plan tiene que estar abierto a todas esas incertidumbres que hay en estos momentos, y si ahora mismo nosotros, y ahora sí que termino, y nosotras, si Navarra tuviera segura ahora mismo, imagínense, 500.000 dosis de vacunas, estaríamos hablando de otro plan. Por lo tanto, si esta circunstancia se diere en 15 días o en un mes, bueno, estaríamos felicísimos y felicísimas, y estaríamos modificando el plan de vacunación, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que se está manipulando mucho esta cuestión, y a mí me parece que flaco favor le estamos haciendo a la sociedad en este sentido. Sí, señor Ansa. Bueno, aquí sí que hay un dato que me gustaría destacar, y es indudable, es que Navarra es líder en incidencia acumulada de contagios en España, y es también el líder en cuanto a las medidas más restrictivas sobre la ciudadanía, pero Navarra lo que no es, por ejemplo, es líder en ese ranking de vacunación. Yo creo que son los ciudadanos navarros los que tienen su libertad, ¿Puedo continuar? No me interrumpe. Los ciudadanos navarros son los que tienen su libertad y sus derechos más restringidos, con unas normas durísimas, pero luego es normal que nosotros le estemos exigiendo que ese plan de vacunación, yo no he dicho que esté a la cola, pero que le exijamos que ponga todos los medios disponibles para estar a la cabeza, porque se han hecho muchas cosas mal hasta ahora. O sea que este gobierno lleva absolutamente mal la crítica, no se le puede criticar nada, porque nos dicen aquí expertos que dicen no politicen. Vamos a ver,
Yo voy a recordar, usted, señora Medina, tiene un tuit por ahí pidiendo la dimisión de la señora Ayuso, y que podemos recordar también la actitud de la señora Chivite cuando era senadora y pedía la dimisión de la ministra de Sanidad durante la crisis del ébola por el sacrificio de un perro. Entonces, para pedir a los demás que no se politice todo, igual primero tienen que mirar ustedes su hemeroteca, porque eso que le he dicho de la dimisión de la señora Ayuso es de esta crisis del COVID, que es muy fácil mirar siempre, como tienen ustedes todo, Madrid, 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 politizando la pandemia, siempre Madrid, Madrid, pero se olvidan que ustedes aquí tienen muchas responsabilidades y llevan muy mal la crítica por parte de la oposición. Tienen que aprender también que han hecho muchas cosas mal y que, como digo, la ciudadanía navarra es la que está sufriendo las medidas más restrictivas de todo el país y somos líderes en la incidencia acumulada en contagios. Por lo tanto, es evidente que hay cosas que ustedes no están haciendo bien y tendrán que reflexionar y no echar la culpa todo o a la oposición, o que la oposición no critique y digamos amén a todo y seamos sumisos, porque eso no va a ser así y seguiremos criticando todo lo que haya que criticar que se está haciendo mal. Sí, quedan 5 minutos de programa, vamos a terminar esta última ronda. Yo creo que la crítica siempre es positiva, desde luego, ahora cuando se hace una crítica con rigor. Yo al menos lo que sí que exijo cuando se me critica en otros ámbitos y también en el político es que esa crítica sea hecha con rigor. A mí no me vale venir aquí y soltar determinadas cosas con el único objetivo de dañar a este gobierno, pero no se dan cuenta ustedes que no dañan a este gobierno, que es que dañan a la ciudadanía y a la población navarra. Es que eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta, porque decir que somos líderes en incidencia, pero se callan que somos líderes, que no somos líderes en incidencia UCI, que Madrid es la líder en incidencias UCI. Plantéense por qué. ¿Por qué nosotros estamos en incidencia acumulada? Hemos sido siempre en esta última ola, que por cierto ya no somos líderes, que está País Vasco por encima, que esto también usted no lo ha dicho, pero ¿por qué no somos en incidencia UCI? Quizá somos también líderes en rastreo, en pruebas, quizá también. Madrid es una de las comunidades que más abajo está dentro del ranking y desde luego está muy por debajo de la media en vacunación. Eso también se lo callan. Ese referente que ustedes tienen en la señora Ayuso, que solamente con las palabras que dedicó el otro día a la gente que tan mal lo está pasando en las colas del hambre, llamándolos mantenidos, ya se merece mi tuit pidiéndole la dimisión. Ya se lo merece. Desde luego a mí me parece arremeter contra la gente. Desde luego para mí una democracia se mide cómo se trata a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y desde luego pues no me parece que eso sean las palabras que tenga que utilizar una presidenta. Dicho esto, decirle que crítica sí, insisto, crítica sí, pero con rigor y desde luego constructiva. Con rigor y constructiva. No para destruir, que es lo que hacen ustedes, para destruir y para atacar al gobierno. Es lo único que ustedes saben hacer. Desde luego, me parece que es querer poco a esta tierra. Señora Lacama. Sí, en realidad Navarra Suma está en su derecho de hacer oposición, de criticar todo lo que le parezca mal. No solo está en su derecho, es su obligación, ¿no? A ser posible de una manera constructiva, algo que no está haciendo, se agradecería, y de una manera rigurosa. Lo cierto es que tiene una falta de seriedad en los datos increíble. No podemos aquí venir a decir todo está mal, bueno, sin concretarse en qué es lo que está mal, comparado con qué. Bueno, creo que en este sentido la señora Medina ya ha dado una respuesta y no me gustaría abundar. Lo cierto es que la situación actual es mala. Lo cierto es que después de Navidades la situación en Navarra era mucho mejor que la del resto del Estado. Ahora, durante las últimas semanas, ha sido peor. Creo que las medidas que se están poniendo en marcha hace ya casi 3 semanas, más el cumplimiento por parte de la ciudadanía, que es fundamental, están haciendo ya que se vaya aplanando la curva y yo confío en que en los próximos días, semanas, vaya bajando. Junto a esto, el Gobierno de Navarra, ¿qué tiene que seguir haciendo? Bueno, pues ahondar en las medidas que ya está tomando, como de ayudas a los sectores económicos más desfavorecidos, al sector cultural, al sector del turismo, al sector del deporte, a la hostelería, al comercio, etcétera. Ahondar en esas medidas. Quiero recalcar que Navarra es la comunidad que más dinero está poniendo encima de la mesa para compensar a los sectores perjudicados.
Si tuviera aquí a cualquier persona de esos sectores o a muchas personas me van a decir, es insuficiente, evidentemente, es insuficiente. Aquí la mejor manera de compensar es volver a la normalidad. No podemos volver a la normalidad porque estamos en una situación de pandemia y con unos malos datos sanitarios o epidemiológicos. En ese sentido, bueno, entendiendo esta postura de venir a criticar lo que se haga mal, yo creo que no es, sinceramente, que no es positivo para la ciudadanía, no es positivo para los sectores más afectados, esa estrategia del mal por el mal, del todo va fatal y sobre todo sin ofrecer alternativas, ¿no? Yo creo, me gustaría quedarme en algo un poco más propositivo y constructivo. Y señora de Simón. Sí, 3 ideas y en plan positivo también y propositivo. Y es que yo estoy segura que se podría haber hecho mejor. Estoy segura también que cuanto más sepamos sobre cómo se comporta el virus y cuanto más se investigue y cuantas mejores vacunas tengamos, pues seguramente que lo haremos mejor también. Y termino con una idea que sigue siendo para mí fundamental, y es que mientras nos protejamos cada uno de nosotros y nosotras, estaremos protegiendo a todos y a todas las demás. Por lo tanto, pues un llamamiento, ya que tengo esta oportunidad, a todos y a todas, precisamente a tener muchísimo cuidado y a protegernos cada uno y cada una. Hay que seguir teniendo cuidado porque desde luego que la situación sigue siendo delicada, no hay tiempo para más. Hasta aquí nuestro dilema de hoy. Gracias, señor Ansa, señora Medina, señora Lacama y señora de Simón. Gracias a ti. Gracias a los 4 por estar esta noche, gracias a ustedes también. Les espero la semana que viene en el dilema. Adiós.